la Biblia narra una entrada de Jesucristo a Jerusalén y lo registra el Evangelio de Mateo. Los 4 evangelios registran este acontecimiento, pero Mateo nos lleva hacia una meditación más profunda. Yo creo, considerando que Mateo está dirigido al pueblo de Israel, el tema toma un poquito de más relevancia, a diferencia de Marcos, de Lucas y de Juan. Y aquí en el capítulo 21 leemos la historia del 1 al 11. Voy a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles lo siguiente: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén, amén. Esta es la narración de Mateo de la entrada triunfal a Jerusalén. Y en estos versículos quiero tomar algunos de ellos para sacar el mensaje que ahí viene encerrado en estos párrafos, en estas acciones llevadas a cabo por los discípulos. Primeramente, vemos lo que el Señor dice. Le habló a 2 de sus discípulos, les dio una orden, y la orden fue la siguiente: vayan a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y a un pollino con ella. Desatadla y traédmelas. Aquí encuentro una orden de Cristo a sus discípulos. Los envía a un lugar, a un punto determinado, y lo que quiero que pongamos atención en este versículo es cómo Él les dice: vayan a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y a un pollino con ella. Él les dio una visión del futuro. Él les estaba diciendo: van a ir. Él no está en el momento presente. Él está hablando que en el sentido de futuro irían los discípulos. Pero Él está diciendo: cuando ustedes lleguen, ahí encontrarán una asna y un pollino con él. Y Él vio el futuro. Con esto podemos aprender lo siguiente: ¿por qué Cristo pudo ver lo que los discípulos aún no habían visto y que lo verían tiempo después? Una traducción de la Biblia habla acerca de esto, de esta orden que el Señor dio, y en un momento estaremos viendo sobre esa orden. Pero aquí lo principal es: Él sabe, Él conoce el futuro. Todas las cosas que nosotros tenemos en nuestro destino, Él las conoce. La Biblia dice que fuimos formados en el vientre de nuestra madre y que el Señor escribió nuestro guión. Usted y yo estamos viviendo una película de bendición, una película, un guión que el Señor escribió, y Él conoce el final de la película. Y cuando nos envía, así como envió a estos 2 muchachos, a estos 2 discípulos, Él ya sabía lo que había y que ellos lo encontrarían.
Y de la misma manera, Dios tiene tu destino escrito. Y es un destino bueno, es un propósito bueno. Él hizo buenas cosas para ti y para mí. Y a lo mejor alguien probablemente se pregunte, bueno, ¿y por qué entonces mi película es tan fea, no? ¿Por qué mi vida ha sido tan fea? Porque estás en la película equivocada. Te metiste a un reparto que no corresponde a tu guión. Estás viviendo la película de Chucky, cuando en realidad el Señor escribió una película, un guión donde tú eres vencedor, donde tú eres vencedora, donde tú alcanzas propósitos, donde Él puso todo lo necesario en ese destino tuyo para que lo tuvieras. Así como le dijo, van a ir a la aldea que está enfrente y hay una asna y hay un pollino. Él así conoce también tu destino y mi destino. Pero hay que someternos nosotros al propósito de Dios. El asunto es ese, que muchas veces nos salimos del guión que el Señor escribió para nosotros y nos metemos en una historia que no nos corresponde. Por eso es muy necesario escucharlo a Él y hacer lo que Él nos envía. Con esto, fíjate, continúo en un momento. Cuando Dios pide algo, es porque te quiere dar. Dice la escritura en el versículo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedla. La orden era desatarla y traerla. Pero también dice el versículo 3: y si alguien les dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los regresará, luego los enviará. Cuando Dios nos pide algo, no se queda con lo que nos pide. Es más, cuando Dios te pide, cuando Dios me pide, es porque me quiere dar. Una cosa, dice el poeta, una cosa me doy cuenta, que no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Porque cuando Él me pide es porque me quiere dar, y cuando me da es porque me quiere pedir. Y es un ciclo interminable. Y aquí en el versículo 3 dice la palabra: si alguien nos dijese algo, decid, el Señor los necesita y luego los entregará. Una traducción literal de este versículo sería: el Señor de ellos los necesita. El Señor de los animalitos, el Señor del asno. Y usted dice, yo pensé que el Señor nuestro. No, el Señor de estos animalitos. ¿Quién hizo esos animalitos? El Señor de los animales lo necesita. Jesús en su última instancia, en lo máximo de su expresión, Él es el dueño de todo lo que existe. Él es dueño de todo. Y a veces ese todo lo manejamos nosotros. Pero llega un momento cuando Él lo pide, cuando Él dice, lo necesito. Y estos animales tenían un dueño inmediato, alguien que los tenía ahí. Pero sobre ese dueño Jesús se para como el dueño de todas las cosas. Tú tienes en tu garage estacionado un auto, y ese auto tú dices que es tuyo, pero si tú le perteneces a Dios, ese auto es de Dios también. Cuando nosotros le damos lo que tenemos, ¿sabe una cosa? El Señor dice, lo regresaré. Dice, si alguien les dice, díganle que el Señor lo necesita y luego lo regresará. Nunca se quedará con lo que le damos. Nuestra casa, nuestras posesiones, nuestras riquezas, nuestras cosas materiales le pertenecen a Dios. Y cuando tenemos eso en mente, hermano, no vamos a pensar egoístamente, ni vamos a retener. Al contrario, vamos a disfrutar de las cosas. Vamos a disfrutar del burrito y de la burrita, porque sabemos que no es de nosotros, es de Dios, pero Él nos dio para administrarlas. Y es lo que el Señor hace, pero también nos da a manos llenas, pero también de repente nos dice, yo necesito eso. Y cuando Él lo pide, hermano, lo más indicado es que lo permitamos que Él lo use. Incluso nuestra vida. ¿Cuántos han cantado o dicho de aquella melodía? Usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Padre, úsame como instrumento. Eso está bien, porque yo le pertenezco a Dios, porque Él es el que gobierna sobre mi vida. En última instancia, nada es nuestro de lo que tenemos. Somos administradores de los bienes que el Señor nos ha dado. Lo único que somos mayordomos. Y un día nos pedirán cuenta de nuestra mayordomía. ¿Y qué diremos? No debemos olvidar eso. No tenemos absolutamente
ningún derecho sobre lo que tenemos, en el sentido de que a Dios le pertenece. Todo es del Señor, y cuando se lo dedicamos a Él, Él se glorifica en nuestras vidas, Él se glorifica en eso. Y yo me alegro, me gozo con aquellas personas que con alegría dicen: hermano, acabo de comprar una propiedad, me gustaría que vaya, queremos dedicársela al Señor. Esa es una señal de que: Señor, esto es tuyo. Y no es porque se lo vaya a pedir al Señor para que se lo dé a alguien, no, sino yo voy a administrarlo solamente. Y lo que aquí suceda, Señor, será por la bendición que tú derramas sobre mi vida. Aquel que viene con su auto, ¿no? y pide oración. Y muchos podrían decir: pues qué necesidad hay de orar por un vehículo, por una cosa inanimada. ¿Sabe una cosa? Es una dedicación, y está diciendo esa persona: este auto no me pertenece, este auto es de Dios. Y si un día Él me lo pide como pidió el burrito, pues se lo voy a tener que prestar. Y sé que si lo usa, Él no se va a quedar con él, me lo va a regresar lavado, encerado y con el tanque lleno, porque eso pertenece a Dios. Y cuando tenemos esa mentalidad, ¿sabe qué? No somos presos de nuestras cosas. No estamos aferrados a ello, de tal manera que si en algún momento ya no la tenemos, eso no va a cambiar nuestra percepción de Dios. Entonces tengamos en mente esto: no somos dueños de nuestro cuerpo para hacer de ello lo que nos plazca. No somos dueños de nuestra boca para hablar sin pensar o para ofender. No somos dueños de nuestro dinero para disponer de él sin tomar en consideración al Dios que nos dio la habilidad para hacer ese dinero. Todo ello me lleva a reflexionar cuando el Señor envía a los discípulos y dice: si alguien les dice: ¿qué están haciendo? Díganle: el Señor lo necesita. Y a veces en nuestro matrimonio tenemos que ponernos de acuerdo, porque de repente el hombre saca el billete y la mujer dice: hey, ¿qué pasó? No des tanto. Y el espiritual hombre dice: el Señor lo necesita. Pero el Señor de los cielos tiene que ser, no el Señor, no este Señor. El Señor lo necesita. Voy a comprar unos tacos. No, es el Señor que nos dio la habilidad para hacer eso. La habilidad que te da para trabajar ese material que no cualquiera trabaja, para manejar esa máquina que no cualquiera maneja, para hacer ese diseño que no cualquiera lo hace. Toda esa habilidad te la da el Señor, y a través de ello tú ganas dinero, y ese dinero entonces le corresponde a Dios. Yo lo disfruto, yo lo administro y lo tengo que hacer bien, pero cuando Él me dice que lo necesita, también estoy dispuesto a entregarlo. Jesús es dueño de todo por derecho propio, porque así lo dice el Evangelio en su palabra. En Colosenses capítulo 1:16: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para. Entonces, ¿qué es de nosotros? Nada. Pero al mismo tiempo todo nos corresponde, porque el Señor nos los ha dado. Papá nos los ha dado. Él lo creó, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿es Jesús el dueño de tu vida? ¿Es Jesús el dueño de tus propiedades? ¿Es Jesús el dueño de tus vehículos? ¿Es Jesús el dueño de tu casa? ¿Es Jesús el dueño? Y no lo estoy diciendo simplemente porque querramos que en algún momento, bueno, se lo entreguen a Dios. No. Usted y yo somos los administradores, los mayordomos de esa bendición, pero le pertenecen siempre al Señor. ¿Vives como uno que reconoce que todo lo que tienes es de Cristo? Entonces lo vas a disfrutar. Entonces lo vas a entregar a ese Rey. Así como entró en esa ciudad como Rey, así también es Rey en nosotros. Por lo tanto, a Él le pertenece todo. Los discípulos fueron, en el versículo 6 dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Como discípulos nosotros también debemos de darle a Él obediencia. Él no está pidiendo sacrificios, Él no pide holocaustos, ni la sangre de los
de los corderos, Él está pidiendo una cosa: hacer misericordia, ser humilde ante Dios y obediencia. Si nosotros le obedecemos a Él, si guardamos esos mandamientos y los llevamos a cabo, las bendiciones en nuestra vida estarán siempre presentes. Él espera obediencia por quién es Él, no por quién soy yo. ¿Y sabe por qué le obedecemos a Él, a Cristo? Porque Él es el Rey en nuestra vida. Al Rey se le obedece. Los discípulos obedecieron con prontitud lo que les ordenó Jesús, y Él esperaba obediencia y recibió obediencia de ellos. Esa obediencia de los discípulos pone a Cristo sobre todos los demás reyes y personas de este mundo. Porque hay reyes a los cuales se le obedece por temor, a los cuales se le obedece porque así está establecido en las leyes de ese lugar. Pero hay un rey sobre todos los reyes, a quienes se les da obediencia por lo que Él es, por ser un rey, el rey glorioso, por ser un rey majestuoso, por ser el rey de nuestra vida. A Él le damos obediencia, y es lo que pide el Señor: obediencia. Jesús recibió obediencia, y de esta manera se llevó a cabo la obra que Él deseaba hacer. Dice el versículo, sigo leyendo la historia, dice que la multitud, dice, trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y Él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Multitud, dice, la multitud, que era mucha. En estos tiempos, mis amados hermanos, hay multitudes que se arremolinan en diferentes lugares para manifestarse en contra del gobierno, para manifestarse a favor de alguien, para manifestarse por derechos, para manifestarse de muchas formas. Y de la misma manera como en la Biblia las historias nos cuentan de cómo las multitudes se arremolinaban para estar frente a Jesús. Se juntaban multitudes y el Señor les daba de comer. Se juntaban multitudes y el Señor les enseñaba. Había multitudes y dentro de esas multitudes los enfermos eran sanados. Todo esto lo provocaba el Rey de Gloria, el Rey de Majestad, el Rey de Reyes, Cristo Jesús. Multitudes le siguieron, y todos ellos, dice la Escritura, la multitud, la cual era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y algunos le ponían palmas o ramas y los agitaban para darle honra y gloria al que entraba a Jerusalén. Multitudes le siguieron. Dice el versículo 9, capítulo 21 de Mateo, donde estamos: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Sabe lo que significa Hosana? Es: sálvanos Jehová ahora. Es una palabra la cual encierra todo esto, toda esa expresión. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y esto, lo que las multitudes estaban gritando, era eso precisamente: sálvanos ahora, Jesús. Pero quiero hacer énfasis en lo siguiente: a veces las multitudes siguen al Señor. Muchos siguieron al Señor. Multitudes siguieron al Señor, y muchos de ellos dentro de las multitudes iban para que les diera de comer, para que multiplicara los panes y los peces, para que les diese una solución a sus problemas, para que los sanase. Había muchas razones por las cuales gente hacía multitud para encontrarse con Jesús. Y en este caso hay una gran multitud que está levantando aparentemente al rey que está entrando en la ciudad, y le dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero lo que está diciendo esta multitud es una petición social. El pueblo de Israel estaba siendo subyugado por los romanos. El imperio romano estaba sobre ellos, y ellos ya estaban cansados de estar viviendo bajo ese yugo del imperio romano. Y lo que deseaban y anhelaban en su corazón es que se levantase un revolucionario, una persona que se fuese contra el gobierno, contra el sistema, y que los liberase de eso. Y estaba establecido en los profetas que habría un Mesías, que vendría un libertador.
Pero ellos no entendieron que este libertador que estaba entrando en Jerusalén en este día no era el que ellos estaban esperando, el literal que ellos estaban esperando. Ellos querían a un hombre que se levantase en armas contra el imperio romano y ellos seguirlos y liberarse de ese yugo. Pero aquí está entrando un rey de gloria, un rey de majestad, un rey diferente. Y lo que ellos dicen, Hosana al hijo de David, están diciendo: sálvanos, sálvanos, libéranos del yugo de los romanos. No queremos más este yugo, libéranos por favor. Pero en realidad no estaban dando una gloria y honra ahí. Yo no digo que sean todos, pero en su mayoría lo que querían era un revolucionario. Y estos mismos que gritaban Hosana al hijo de David, más adelante, al final, allá a media semana, al final de la semana, vuelven a gritar y vuelven a hacer otro ruido en contra de aquel que habían levantado en la entrada a Jerusalén. Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esto no era adoración. Leyendo un libro acerca de la entrada triunfal, entendí que hay adoración y hay adulación. Y lo que ellos hicieron en este caso no fue adorar al Señor, sino adularlo. Y entre adularlo y adorarlo hay diferencia. Se adora a aquel que lo es todo en nosotros, pero se adula a aquel a quien queremos que nos haga un favor. Y aquí esta multitud está diciendo, no está dando honra, no está dando adoración, está adulando al que viene ahí para que te levantes. Así como se adula, así como se le grita a un político que se para en nuestra colonia y le aplaudimos porque queremos que pavimente nuestra calle, porque queremos que nos ponga luz y le damos aplausos y le decimos: viva, viva, yo voto por usted, y a la viva Bombao y el pueblo unido jamás será vencido. Y todo eso se le está aludiendo, animándolo para que si queda nos venga a cumplir lo que prometió. Y esto está sucediendo con algunos de la multitud que aquí levantan aparentemente al Señor. Todos los cantos de Hosana, todos los mantos, todas las palmeras de ese día solo habían sido adulación y no adoración. La mayoría de aquellos que tanto cantaron, danzaron, saltaron y se gozaron, hicieron un montón de cosas, pensaban en adularlo, en adular a un hombre que aparentemente venía para tomar el liderazgo, adularlo como a los políticos, como a los reyes terrenales. Pero no era así. Sabían que si ellos levantaban un hombre, habría un líder que los sacaría de esa situación. Pero aparte de eso, ellos sabían que él tenía poder, porque hacía unos días atrás apenas había resucitado a Lázaro, y él se había parado frente a la tumba y le había dicho: Lázaro, ven fuera. Y usted sabe, Lázaro salió y vivió, y sabían la historia, y la gente se arremolinó en ese lugar para ver al que había resucitado a Lázaro. Pero también pensando, si él venció la muerte resucitando a Lázaro, entonces el yugo romano es pan comido para él. Sin embargo, el Señor no recibió esta adulación. Él sabía cuál era su plan. Incluso cuando termina la historia, lo cual lo describe los otros evangelios, él dice que cuando entró a la ciudad, él lloró mirando a Jerusalén. ¿Cómo puede llorar aquel a quien le han levantado diciéndole: Hosana, Hosana, Hosana al hijo de David? Porque él sabía que los corazones de ellos no estaban dando adoración, sino adulación. Y él dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cómo he querido hacer algo contigo, pero tú no has podido. Incluso no has entendido el tiempo de tu visitación. Y esto fortalece la teoría de que en esa multitud había más aduladores que adoradores. Pero esto no detuvo al hijo de David. Esto no detuvo, porque dice la escritura, versículo 10, que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad
se conmovió diciendo: ¿quién es este? Primera cosa que quiero que veamos: toda la ciudad se conmovió cuando entró él a Jerusalén. Necesitamos que nuestro Cristo glorioso, que nuestro Rey de gloria, que el Rey de majestad, el que gobierna nuestras vidas, entre a nuestra ciudad. Así como entró a Jerusalén, que entre también a nuestras ciudades. Hay ciudades que han sido entregadas a deidades paganas. Hay ciudades las cuales se han establecido fortalezas espirituales, las cuales no son para bien. Y en esos lugares se necesita que entre Cristo como entró en Jerusalén, y que la ciudad sea conmovida. Pero hoy Él no va a entrar en un burrito, Él no va a entrar montado sobre un pollino, sino Él entrará a través de sus hijos y de sus hijas que lo tienen en su corazón y que están dispuestos a ser utilizados como fue utilizado ese burrito. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Que en donde entremos podamos llevar al Cristo que conmueve el hogar, a un Cristo que conmueve la familia, a un Cristo que cambia la situación donde llega. Dice el versículo que cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Mis amados hermanos, nosotros tenemos en nuestro corazón a este Cristo. El amor de Dios está en nosotros y Cristo en nosotros. La gloria del Señor está en nosotros, y cuando entramos a un lugar, la gloria del Señor tiene que ir ahí en ese lugar. Y de la misma manera que Jerusalén fue conmovida, nosotros podemos conmover esa familia que ha estado en tristeza, en dolor, en amargura, en pecado, y hablarles de que hay un Cristo, el Hijo de David, el Rey de Reyes, puede entrar a ese hogar y cambiar todo. Pero todo depende también que yo le haya permitido que entre a mi vida. Yo primero debo ser conmovido por Él. Cuando Él entra a tu corazón, cuando Él entra a tu vida, tú eres conmovido. Dice la Escritura que el corazón de piedra se convierte en corazón de carne. ¿Qué sentimos? Por eso vemos la conversión de sicarios, de asesinos, de homicidas, los cuales habían sido endurecidos en su corazón, pero cuando tuvieron un encuentro con Cristo, su vida fue transformada. Y ahora ellos aman, ahora ellos ayudan, ahora ellos cambiaron totalmente, porque entró el Rey de gloria, porque entró el poderoso en batalla a sus corazones y fueron transformados. Y ese mismo Cristo está en nosotros. Así que no dejes de ir a esa casa donde te están invitando que vayas a orar, que vayas a ayudarles. Hoy tenemos la oportunidad de ir con el vecino que ha estado por toda esta pandemia con el miedo, con el terror o con el dolor de haber perdido a un ser amado, y no pudo llorarlo, no pudo enterrarlo, no pudo velarlo. Solamente le entregaron una cajita con cenizas y ahí estaba llorando en su amargura. Pero hay un cristiano, una cristiana al lado que está llena de la gloria de Dios, y que si entra a ese hogar será conmovido como fue conmovida la ciudad de Jerusalén. Es muy bonito ver cómo la ciudad de Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Pero me cambia un poquito la percepción lo que dice el versículo, diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Fíjate cómo ya le vitorearon, ya le dijeron hosana, ya pusieron sus mantos, ya hicieron muchas cosas y lo ovacionaron. Pero aún en medio de la multitud hay quienes están diciendo: ¿y quién es este? Como casi igual como en los mítines, los políticos, ¿no? En las reuniones políticas donde van muchos, y si le preguntas a algunos, ¿usted por qué vino? Pues no sé, me dieron esta camiseta y esta torta y este frutzi. Pues no sé. ¿Y por quién va a votar? No sé, nada más me dijeron que me presentara aquí. Y hay mucha gente que dentro de las multitudes están siguiendo algo que no conocen. Y aquí en esta, no se sienta mal si le ha pasado eso, porque en la Biblia, hasta bíblico es. Ellos le dijeron: hosana, viva el Rey, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se vieron bien espirituales, pero decían: ¿y quién es este tú? Y muchas veces, mis amados hermanos, fíjate lo que sucede. Nosotros podemos tener desconocimiento de ese Rey
bueno, de ese Rey misericordioso, incluso de ese Rey que alabamos. Se puede desconocer su personalidad. Se puede desconocer que Él es un Dios bueno. Yo conozco personas creyentes, fieles al Señor, y yo sé que son salvos, pero ellos no conocen a Cristo como proveedor. Ellos no entienden cómo es que Dios pueda darles dinero, y no están perdidos en cuanto a salvación, pero sí perdidos en cuanto a bendición. Conocen a Cristo como su Señor y como su Salvador. Otros no lo conocen como sanador, no lo conocen como el todo que es Cristo. Y esta multitud, la pregunta que toda esta ciudad se hizo cuando Jesús entró es impactante. ¿Quién es este? Es impactante porque las personas lo aclamaban, las personas lo seguían, las personas lo recibieron como rey, hicieron todo eso, pero no sabían quién era Él. Y en estos tiempos puede suceder la misma historia. Se puede participar de la iglesia, se puede estar en los cultos, incluso se pueden saber versículos, coritos, cantos, pero sin conocer totalmente la personalidad de Cristo. Cuando Cristo lo es todo en nosotros, cuando Cristo lo es, Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador, Él es todo en nuestra vida. Y cuando esto no sucede, cuando no se conoce, se lucha con las propias fuerzas. Por eso el trabajo no fructifica, porque en tu trabajo Cristo no es Señor. No ha entrado Cristo. En tu negocio Cristo no ha sido invitado. O en tu familia no ha sido manifestado como Rey, sino que solamente es alguien que adoramos el domingo y nos regresamos a la casa. No, Cristo quiere estar conmigo de lunes a lunes, de lunes a domingo, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que yo vaya. El Rey que está en mi corazón irá conmigo, y lo conozco como mi ayudador, que me va a ayudar no solamente en lo espiritual a espantar los demonios que me asustan, sino en lo material también a ser prosperado, así como prospera mi alma. Este es el Rey de gloria, este es el Rey de majestad que entró a Jerusalén. Pero algunos se preguntaban: ¿quién es este? Y basado en esa pregunta, quiero solamente mencionarte las respuestas que da la palabra respecto a quién es este. Primeramente, Él es el Salvador del mundo. Hechos capítulo 4 versículo 12 nos habla acerca de esto. Los discípulos están presentando delante de las autoridades una defensa de lo que ha sucedido, de los acontecimientos, y dice, ellos llegan a un punto donde dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es este? La respuesta: Él es el Salvador del mundo. Es el único que puede cambiar la humanidad. Es el único que puede transformar un mundo enfermo, un mundo perdido, un mundo en tinieblas. Es el único que puede cambiar el entorno. La palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro, es el único, no hay otra opción. Es Cristo la solución para todos ellos. Y cuando nosotros lo pensamos de esa manera y nos volvemos a preguntar: ¿y quién es este? La Biblia también me dice que Él es la única puerta hacia la vida eterna. Según el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 9, Él dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Este es de quien se preguntan los que le vitorearon en Jerusalén: ¿quién es este? Yo puedo contestar también con la palabra de Dios. Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino solamente por Él. ¿Quién es este entonces? Es Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, y nadie va al Padre de gloria si no es a través del Hijo. ¿Quién es este? Se puede preguntar alguien. La respuesta lo da la palabra del Señor en Juan 1:29, a través de un hombre llamado Juan, el cual, cuando vio a Cristo venir, él dijo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Si el mundo se pregunta quién es este, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabiendo, dice Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra pasada manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién es Él? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que se dio en sacrificio por tus pecados y por mis pecados. Los clavos que atravesaron sus manos son muestra de amor y misericordia hacia cada uno de nosotros. Fue llevado al Calvario, fue puesto en esa cruz como el Cordero que era sacrificado en nuestro lugar. Nos redimió, nos cambió. ¿Quién es este? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente de Jerusalén decía, termino el versículo 11, la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Quién es Él? Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. A la par de este acontecimiento de la entrada triunfal a Jerusalén, sucedió otro episodio que no se le da tanta relevancia, pero 3 hombres estaban siendo juzgados, fueron llevados a los tribunales semanas atrás. Algunos fueron, uno de ellos fue apresado por sedición, se llamaba Barrabás, y junto a él otros 2, los cuales fueron condenados a la pena capital, a la pena de muerte, serían crucificados. Y todo esto está sucediendo mientras Jesús entra a Jerusalén. La sentencia ya está dada para 3 hombres en esa misma ciudad. Morirían en esa semana crucificados. Sin embargo, usted sabe la historia. Pilato, Herodes, cada uno tomaron su papel en este juicio. Y uno de ellos pregunta: ¿a quién quieren ustedes que crucifiquen? ¿A Jesús el Cristo o a Barrabás? Y la multitud, otra multitud, gritaba: suéltanos a Barrabás. ¿Y qué haré con el Cristo? Crucifícale. Y yo creo que los mismos que gritaron en la entrada de Jerusalén el día anterior, ahora estaban gritando: crucifícale, porque nunca conocieron el tiempo de su visitación. Sin embargo, a pesar de la injusticia que nosotros vemos con nuestra óptica humana, fue una oportunidad de salvación para Barrabás. Pero hay 2 hombres que no tuvieron esa bendición, y los 2 fueron llevados junto con el Cristo al Calvario. Y uno de ellos lo injuriaba, uno de ellos se burlaba de él, pero el otro decía: ¿por qué te burlas de él? Nosotros nos merecemos este castigo, pero él es un justo. Y a lo mejor aquel: pero tú ni sabes quién es él. Yo sé quién es él. Hasta mi celda llegaron las historias de cómo resucitó a la hija de aquel hombre llamado Jairo. Hasta mi celda llegaron las noticias de cómo él detuvo la procesión de aquella mujer viuda y le entregó a su hijo resucitado. Hasta mi celda llegaron las historias de que tú tocabas a los leprosos y eran sanados. Hasta mi cárcel, Señor, llegado la historia de cuando tú le dijiste a aquel ciego Bartimeo que recibiría la vista. Hasta mi celda, Señor, llegaron las historias, todas ellas, de cuando tú tuviste misericordia de las multitudes. Y hoy yo te pido: Jesús, Cristo, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo mira. Y aquellos ojos de amor, aquellos ojos de misericordia, les dice: hoy, ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú le preguntas a este hombre: ¿quién es este?, él te dirá: él es el Cordero de Dios
que quitó el pecado, y en el último instante de mi vida me dio la oportunidad para ser salvo y estar con Él en el paraíso. Hoy probablemente tú puedes estar en tu último instante de la vida, y no estoy siendo trágico, pero esta puede ser la oportunidad que Dios te está dando, así como se la dio a ese ladrón que alcanzó misericordia en el último instante de su vida. Hoy la misericordia de Dios está destinada para ti. Y llegaste a este lugar sin saber a lo que venías probablemente, pero Dios sí sabía, porque Dios conoce el futuro. Dios conoce tu futuro y sabe. Él sabía ayer que hoy estarías en este lugar y que escucharías acerca de un Cristo que te ama, que te quiere perdonar y quiere cambiar tu vida. Y este es el instante, el momento que Él destinó para que tú te encuentres con ese Cordero de Dios que quita todos tus pecados y te libera de toda la maldad. Inclinemos nuestros rostros, por favor, y contempla a ese Cordero de Dios, Cordero Santo, que no merecía la muerte, pero tomó nuestro lugar, que no merecía el castigo, pero tomó tu lugar y tomó mi lugar. Cristo, te amo por la redención que tú diste a mi vida en la cruz del Calvario. Sé, Señor, que esos clavos que atravesaron tus manos no es otra cosa más que la muestra de tu amor y tu misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunto en este momento, ¿habrá alguien en este lugar que hoy le quiere decir al Señor Jesucristo: ven a mi vida, te recibo como mi Señor? Hoy quiero reconocerte como el Cordero de Dios que quita el pecado, que quita mi pecado. ¿Habrá alguien que así, en esta actitud de oración, levanta su mano ahí en su lugar diciéndome: yo necesito hacer esta oración, ponerme a cuentas con Cristo Jesús? Por favor, levanta tu mano. Yo quiero guiarte en una oración muy simple, muy sencilla, pero muy poderosa, que cambiará totalmente tu vida. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que levanta su mano diciendo: yo reconozco que necesito a Cristo en mi vida, que lo he oído, que he oído de Él cada Semana Santa, escucho de Él, pero no sabía exactamente quién Él era? Hoy quiero saber concretamente quién es Él. Hoy me doy cuenta que Él puede ser mi Salvador. ¿Habrá alguien más que dice: yo quiero hacerlo? Dios le bendiga. Es el momento de salvación, es el momento de aprovechar ese tiempo de gracia que el Señor da.